los extrañamos bastante allá donde estábamos con mi esposa y yo, pero los estábamos viendo, así que nos gozamos junto con ustedes, gracias al pastor Aguilera que estuvo el miércoles y al hermano Paul Gerardo que también estuvo con nosotros el domingo, ¿verdad? Amén. Así que la palabra de Dios siempre va a seguir adelante. Amén. Y gracias a ustedes por sus oraciones. Así que vamos a continuar firmes y adelante. Filipenses 1, 9 al 11 es el pasaje que vamos a estar viendo hoy este día. Filipenses 1, 9 al 11. Y dice la palabra del Señor: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre Santo, alabado sea tu santísimo nombre, que tuviste misericordia de nosotros, Señor. Estaba pensando cuando estábamos cantando ese canto, y no sé dónde estuviera. Señor, ¿qué hubiera sido de nosotros si no nos hubieras salvado? ¿Dónde estuviéramos? O quizás ya no estuviéramos con la manera en que estábamos viviendo. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos diste y por haber enderezado nuestras vidas, Señor. De ahí seguimos adelante. No pretendemos haberlo alcanzado todavía, pero seguimos adelante a la meta. Seguimos adelante, Señor, esforzándonos en nuestra santificación para poder agradarte a ti en todo lo que hagamos, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia, Señor. Sigue bendiciendo a cada uno de tus hijos, tus hijas aquí presentes, Señor. Que podamos, Señor, continuar firmes en la fe y en amor unos con otros, Padre, y en amor contigo, para ti, Señor. Bendice tu santa palabra, Señor, que va a ser expuesta y que cumple el propósito por el cual fue dejada para nosotros aquí, Señor. Amén. Dame, Señor, de tu gracia, Señor, para poder exponerla de una manera simple, sencilla, entendible, Señor, para que cada uno de nosotros entendamos este mensaje de tu santa palabra y lo pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor. Amén. Victoria sobre las aflicciones. ¿Quién no ha tenido aflicciones aquí? ¿Hay alguien que no le han llegado las aflicciones? Todos hemos pasado por ellas, ¿verdad? Y quizás alguno de ustedes está pasando en estos momentos por algo así. Pero tengan ánimo. Hay esperanza. En Amén. Cristo todo se puede. Amén. Amén. Pablo, el apóstol a los gentiles, está privado de su libertad en este momento que está escribiendo su carta a los filipenses. No puede viajar para visitar las iglesias que él fundó o que él empezó durante sus viajes misioneros, pero tiene el tiempo suficiente para estar quieto y recibir de Dios el mensaje que quiere que su pueblo escuche. En esa cárcel, ahí, él tiene el tiempo suficiente. Fue en la prisión donde Pablo escribió varias de sus epístolas, varias de estas cartas que tenemos aquí en nuestro Nuevo Testamento. Fue gracias
Fíjese bien, a que estuvo encarcelado, que nosotros tenemos estas cartas. Estas cartas que han sido de ánimo para millones de cristianos a través de toda la historia. Dios tiene un propósito en todo lo que permite que pase a sus hijos. Siempre le estoy repitiendo esto, ¿verdad? Dios tiene un propósito por cada situación que permite que venga a nuestras vidas. Si Pablo no hubiera caído preso, nosotros no nos hubiéramos beneficiado de cada uno de estos escritos que hay aquí. Pablo se gozaba en su espíritu sabiendo que Dios le estaba usando para el bien de las iglesias. Fíjese bien, se gozaba en esa cárcel. Él fue un instrumento escogido en las manos de Dios. Él no se queja, él no reniega, no se arrepiente de nada. Se goza en sus prisiones. ¿Cuál fue su secreto? Hoy quiero que veamos algunas formas de cómo vencer las aflicciones. La primera es, la encontramos en el versículo 9, es enfocándonos en las demás personas. ¿Quiere vencer las aflicciones? Vaya tomando nota. Esta es la primera forma. Enfocándonos en las demás personas. Dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo tenía motivos suficientes para enfocarse en él mismo. Estaba preso en una cárcel de Roma. Ahí se encontraba Pablo. Estaba prisionero por predicar el Evangelio de Cristo. Pero aún así, él no se avergonzaba de predicar el Evangelio porque, como él dijo, es poder de Dios para salvación. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjese bien, fue por causa del Evangelio, de predicar el Evangelio, que Pablo estaba preso. Pero él dice, no me avergüenzo del Evangelio. En otras palabras, no me arrepiento de predicar el Evangelio, porque es salvación para las almas. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también ¿a quién? Al griego o a los gentiles, o a nosotros. Es poder de Dios para salvación. El Evangelio, cuando lo escuchamos, hermanos, muchos de nosotros lo rechazamos por algún tiempo, pero seguimos escuchando. Dios siguió mandando personas que nos hablaran, que nos dieran el plan de salvación, nos dieran el Evangelio, nos dijeran, Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete, entrega tu corazón a Él. Y en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, Él nos salvó. Y es el poder de Dios que cambió nuestras vidas y sigue cambiando nuestras vidas día con día. Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio y no se arrepiente de estar preso, no se arrepiente de haber sido apedreado y perseguido y perdió todo. Todo lo perdió por amor de Cristo y por amor a nosotros.
para que nosotros alcanzáramos la salvación de nuestras almas. Hermanos, somos deudores a estos hombres y mujeres de Dios. Hagamos nosotros también lo mismo. Prediquemos el Evangelio a las personas allá afuera. Pablo pudo haberse compadecido de él mismo. Fíjese cómo estaba él, en una cárcel, preso. Pudo haberse compadecido. Cuán diferentes somos nosotros a veces, ¿verdad? Que con un dolor de panza ya andamos, pobrecito de mí, o un dolor de muelas, ¿verdad? Ya no aguantamos. Y Pablo pudo haberse compadecido de él mismo, quejarse con Dios: ¿y por qué permites que me pase esto a mí? Estaba privado de su libertad en esa cárcel. Él no vio su situación en la que estaba como un impedimento. Al contrario, lo vio como una oportunidad de escribir las cartas a las iglesias. Porque aunque él estaba preso, él mismo lo declara en 2 Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Amén. Y fíjese, fue a causa de ese encarcelamiento que escribió varias de sus cartas aquí. 2 Timoteo 2:9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, pero la palabra de Dios seguía corriendo. Amén. Y le dio vuelta a todo el mundo. Y es por eso que la tenemos aquí nosotros. Amén. Por causa de un siervo de Dios que estuvo preso. Amén. Pero la palabra de Dios está libre. Y la palabra de Dios es la que nos hace libres a nosotros. Amén. Sin embargo, Pablo decidió poner su enfoque en sus hermanos. Él podía haber puesto su enfoque en él mismo, podía haberse estado compadeciendo de él mismo, pero él decidió poner su atención, su enfoque en los hermanos. Una excelente manera de vencer las aflicciones, ¿no cree usted? Es como cuando el niño le ponen su vacuna o algo, ¿verdad?, que le causa dolor y empieza a llorar, y luego rápido el doctor o el padre: toma, amigo, le da un dulce. ¿Qué hace? Se le olvida por un momento el dolor, por saborearse el dulce. Está poniendo su atención en el dulce, está quitando su atención del dolor. Así nosotros queremos vencer las aflicciones, pongamos nuestro enfoque en las demás personas, en los hermanos. Así como Pablo lo hizo. Quitemos la vista de nuestros problemas y dejemos que Dios trabaje en ellos. Con preocuparnos no vamos a solucionar nada, ¿sí? ¿Usted ha podido solucionar algún problema nada más con preocuparse? No. Es imposible. Es imposible. Sí, hay que hacer nuestra parte para tratar de solucionarlo, pero una vez que ha hecho lo que está de su parte, déjeselo en las manos de Dios. Amén. No tiene por qué estar pasando horas y horas pensando en lo que puede pasar. Y al final, lo peor nunca pasa. Y ya perdió unas horas de su tiempo, de su vida, preocupándose, estresándose. Eso le hace mal. No ponga su enfoque en usted mismo, ponga su enfoque en las demás personas. Dejemos todo en las manos de Dios, hermanos. Él nos invita a hacer estas cosas, esto.
Mateo 11:28 nos dice, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Nadie se lo sabe de memoria? ¿No? A ver, vamos a poner un examen aquí. ¿Qué dice? Venir a mí todos. Venid a mí, ahí lo teníamos en el boletín por mucho tiempo, meses. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Ya, si usted lo sabe, nomás que les hacía falta un, ¿verdad? Y yo, Sí, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero también en Salmo 46:10 nos invita Dios a dejar que Él haga todo. Dice Salmo 46:10, estad quietos, tranquilos, en paz. Dice, y conoced que yo soy Dios. Cuando se encuentre usted en algún problema y esté bien preocupado, recuérdese, Dios le dice, está quieta y conoced que yo soy Dios, que yo puedo solucionar tu problema. Tú no lo puedes solucionar, pero yo lo puedo solucionar por ti. Solamente confía en mí, que yo lo voy a hacer. Estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Enaltecido seré en la tierra. Entonces, la primera forma de vencer las aflicciones es enfocándonos en las demás personas, no en nosotros mismos, no en compadecerse uno mismo, de uno mismo. Otra manera de vencer las aflicciones es orando por los demás. Pablo aquí en el versículo 9 dice, esto pido en oración. Estaba pidiendo a Dios por los hermanos. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Okay? La oración, hermanos, es intercesión por los demás. Y somos llamados como hijos de Dios a perseverar en la oración en todo momento. En todo momento. Debemos de apartar un tiempecito para orar, para estar en la presencia de Dios, un lugar privado, pero no quiere decir que ya de ahí en adelante ya no vamos a orar. Podemos durante todo el día, podemos en las diferentes situaciones que estemos, orar, pedirle al Señor, ¿verdad? Venir a Él en oración. Somos llamados a perseverar en la oración. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. O sea, no dejen de orar. Sigamos orando. Y para orar se necesita tiempo, se necesitan energías, se necesita atención. Al estar, estamos quitando los ojos de nosotros mismos y poniéndolas en las demás personas cuando estamos orando por ellos. Por eso, esta es otra manera de vencer las aflicciones. De vencer las aflicciones. Pablo decidió orar en vez de quejarse. ¿Cuántas veces nosotros preferimos o decidimos quejarnos, verdad? En vez de orar. Hagamos lo contrario. Oremos en vez de quejarnos. Pablo decidió orar en vez de quejarse. En esa prisión fría, fácilmente Pablo se hubiera desanimado. Y recuerden, hermanos, cuando hablamos de cárcel o prisión, nada comparado con una prisión aquí en Estados Unidos, hermanos. Aquí los prisioneros están en la gloria, hermanos. Aquí los prisioneros tienen su televisión, quizás no en su celda, pero tienen tiempo para salir a ver la televisión, para hacer ejercicio, para hacer deporte. Tienen su comidita, quizás no es la que prefieren, pero comidita calientita 3 veces al día.
su baño, sus sábanas limpias, tienen todo, hermanos, tienen todo. En los tiempos de Pablo no era así, hermano. O pongámoslo en nuestros países, la mayoría de las cárceles son como las de aquí, ¿no? Ahí creo que los familiares tienen que llevarle la comida, ¿verdad? O si no, no comen, o no sé cómo le harán. Y todos amontonados ahí en un cuartito. Aquí no. Y en los tiempos de Pablo también era bien difícil. Era bien difícil las prisiones, las cárceles. Pero sin embargo, él no está quejándose. Él está orando por los hermanos. Él está quitando la atención de sí mismo y poniéndola en los hermanos, recordándose de aquellos hermanos que él había guiado a Cristo, recordándose de esas iglesias en las cuales él había pasado a ver cómo estaban y ver cómo las iglesias iban creciendo, hermanos nuevos se iban adhiriendo a la iglesia. Su mente estaba enfocada en los demás hermanos, no estaba enfocada en él. Él decidió entonces orar en vez de quejarse. Fácilmente Pablo se hubiera desanimado y se hubiera empezado a quejar con Dios. Le hubiera empezado a decir: ¿por qué permites que me pase esto a mí? Yo que te sirvo con todo mi ser, anunciando tu reino, no es justo. Dios, no es justo. Haz algo. Sácame de aquí. Él no ora porque cambie su situación. Él ora por los hermanos. Cuán diferentes somos, ¿verdad? De este gran hombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros, si estuviéramos en su lugar, nuestra petición número 1, Señor, sácame de aquí, ya no aguanto estar aquí? Pablo sabía que estaba en las manos de Dios, que estaba seguro, y él seguía escribiendo estas epístolas, estas cartas a las iglesias. Amén. Y él seguía glorificando a Dios en esa cárcel, orando por los demás hermanos. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Que estamos en una situación que no nos gusta y empezamos a renegar, a quejarnos con Dios. Recuerde, Dios sabe lo que está haciendo en usted, en cada uno de ustedes, en mí. Dios sabe lo que está haciendo. A veces queremos ser como los discípulos del Señor. Señor, haz esto. Mándalo, que se vayan los discípulos, que se vaya la gente a comprar alimentos allá porque no tenemos. Diciéndole al Señor lo que hiciera, ¿verdad? O Señor, haz esto acá. No, Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Dejemos que trabaje Él. Y estemos nosotros quietos, confiados en Él. Él es el maestro. Él sabe lo que está haciendo. A Pablo lo mantuvo seguro en la cárcel. Fíjese bien, lo mantuvo seguro en la cárcel. Su vida peligraba allá afuera. ¿Cuántas veces no fue perseguido, apedreado y dejado por muerto? Descolgado por los muros en una canasta porque lo iban a matar. O cuántas veces no padeció naufragio en el mar. Su vida peligraba y el Señor lo mantuvo seguro ahí adentro. Además le dio un descanso y tuvo la oportunidad de escribir varias de sus epístolas desde la prisión. Puede ver cómo Dios no se equivoca cuando permite que pasemos por situaciones difíciles. Quizás no vamos a estar en una cárcel, pero puede que venga otra situación dura o difícil en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer?
pues sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Sigamos su ejemplo y reconozcamos que Dios está en control. No reniegue de su situación. No reniegue de su situación. Quizás me puede decir, usted no sabe por lo que estoy pasando. Sí, es cierto. Pero no está en una peor situación que la que estaba Pablo, ¿verdad que no? Pues todos estamos aquí, no estamos prisioneros. Entonces, Pablo la tenía difícil. Sin embargo, él seguía firme y él seguía pidiendo, orando por los demás hermanos. No reneguemos, hermanos, de nuestra situación, cualquiera que sea. Póngase en las manos de Dios. Amén. Otra forma de vencer las aflicciones es deseando lo mejor para los demás. Dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Él quería o él deseaba lo mejor para sus hermanos. Otra manera de vencer las aflicciones es desear el bien para las demás personas. Los deseos de Pablo eran que sus hermanos abundaran en amor unos a los otros, que abundaran en ciencia y en todo conocimiento para que el Evangelio siguiera adelante. Fíjese dónde estaba el enfoque de este hombre. Él no estaba llorando ahí en esa prisión. Él no estaba quejándose, sintiéndose miserable allá. Ay, pobrecito de mí, mira cómo estoy aquí y nadie viene a visitarme, todos me dejaron solo. No, su atención está en las demás personas y él quiere o él pide en oración porque los hermanos sigan creciendo más y más en amor unos con los otros y en ciencia y en todo conocimiento para que aprueben, dice, lo mejor, para que no sean engañados por tanto lobo que hay allá afuera, para que no sean engañados por tanto charlatán que hay allá afuera, para que aprueben lo mejor. ¿Cómo vamos a aprobar lo mejor? A través de la palabra de Dios. Todo lo que salga allá afuera, lo nuevo que salga allá afuera, no se lo crea todo. Fíltrelo a través de la palabra de Dios. Amén. Y si va en contra de la palabra de Dios, no lo crea, no lo crea. Manténgase en la palabra de Dios para que ella enderece sus pasos, porque dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? Y lumbrera a nuestro camino. Amén. Hacemos bien, hermanos, cuando usamos la palabra de Dios para discernir todo lo que está pasando en el mundo. No importa que lo diga fulano de tal, no importa que lo diga el doctor fulano o sutano, no. Vean qué es lo que dice Dios. Amén. ¿Qué es lo que dice Dios? Amén. Pablo no se consolaba deseando que alguien más cayera preso para que estuviera a su lado. No, él oraba para que Dios protegiera a sus hermanos en Cristo. Él estaba dispuesto a sufrir solo con la presencia del Señor. Amén. Él no estaba pensando, ay Señor, que Lucas caiga preso también. Él es un doctor, él es un médico y me va a servir aquí adentro. Haz que lo metan preso también. No, él no estaba pidiendo eso. Él deseaba lo mejor para Lucas y para todos los demás. Amén.
para Timoteo y todos sus colaboradores y para todos los hermanos. Él quería lo mejor, él estaba dispuesto a sufrir solo en esa cárcel. Según de Timoteo, vaya conmigo ahí al capítulo 4, 16 y 17. Segunda de Timoteo 4, 16 y 17. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Recuérdese, está en la cárcel aquí, todavía, en 2 de Timoteo. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué? Me desampararon. Estaba solito. No les he tomado en cuenta. Él no está pidiendo, ay Señor, repréndelos porque me dejaron solo, me desampararon. Redargúyelos y mándales esto. No, él dice, no les he tomado en cuenta. Pero fíjese cómo se consuela el apóstol Pablo en el 17. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Ve? ¿Dónde estaba la atención de este hombre? No estaba en él, no estaba en su situación. Él sigue alabando al Señor porque estuvo a su lado y porque Él le dio las fuerzas y también para que Él pudiera seguir predicando el Evangelio. Ahí en la cárcel, Él seguía predicando, dando testimonio de Dios, de Cristo, en esa cárcel. Por eso Él le da gracias a Dios, le da gracias a Dios. Y hermanos, qué bendición tener ejemplos como estos. Y recuérdese, Pablo era un hombre, un ser humano, así como nosotros. Sí podemos, hermanos, vivir una vida que glorifique a Dios. Si alguien ya lo hizo, eso quiere decir que sí se puede. Y nosotros podemos hacerlo. Podemos, con la ayuda del Señor, si algún día viene alguna aflicción grande en nuestras vidas, podemos salir adelante, glorificando a Dios en todo lo que nos suceda. Y yo sé que si algunos de ustedes lo han hecho, y seguimos adelante, no renegamos del Señor, ¿verdad que no? ¿Verdad que continuamos adelante? No nos vamos enojados y amargados y ya no regreso. Ya no quiero ser cristiano, porque Dios no me concedió lo que yo le pedía. Ya no voy a ser cristiano. No, el que es cristiano hasta el final. Y el que es cristiano no reniega de Dios. No reniega de Dios. Puede que a veces, pues sí, se enoje un poquito, pero no hay nada de malo. Algunos lo hemos visto, ¿verdad? Como Jonás y otros que, ¿verdad?, argumentaban con Dios, pero siempre estaban ahí con Él. No se apartaron, el Señor siempre los mantuvo, los sostuvo en sus manos. Amén. Así que van a venir pruebas, sí van a venir pruebas. Yo no quiero predicarles un evangelio diferente del que encontramos aquí en la palabra de Dios. Yo nunca le voy a decir si usted recibe a Cristo ya nunca se va a enfermar. Si usted recibe a Cristo, usted se va a hacer rico. Mentira. Seguimos siendo hombres y mujeres igual que las demás personas, solamente que somos perdonados. Amén. Y vamos a pasar por aflicciones, sí,
La diferencia es que Cristo está a nuestro lado. Amén. Y Él nos sostiene. Sí. Y no le vamos a tener miedo al sufrimiento ni a las aflicciones, porque Cristo está a nuestro lado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso les voy a seguir predicando. Continuemos nosotros orando unos por los otros, rogando a Dios que bendiga a su iglesia, que cuide a los hermanos. Y si la aflicción viene a nuestras vidas, seamos como Pablo, sigamos pidiendo a Dios por el bienestar de los hermanos. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos hemos conocido en el trayecto desde que conocimos al Señor Jesucristo hasta este momento? Una vez estamos hablando con mi esposa, estamos recordando tantos hermanos. Me dice, ¿cuántos hermanos hemos conocido? Sí, muchísimos. Y nos duele a veces cuando un hermano viene la aflicción a su vida. Pastor Aguilera me dijo esta semana a un hermano en su iglesia que enseña en la escuela dominical, hermano Frank Rivas, ore por él, lo atropelló un carro. Ore por él. Y duele. Ore por él. Y por su familia, que todo esté bien, que se pueda recuperar. Nos duele, porque son hermanos en Cristo, son hermanos queridos. Ore por él. Veamos por último, la siguiente forma de vencer las aflicciones es teniendo en mente el día de Cristo, hermanos. Teniendo en mente el día del Señor. Cuando Él nos lleve, si es que Él viene antes que muramos, la palabra de Dios dice que va a venir el arrebatamiento, ¿verdad? O el rapto. Si viniera hoy, el Señor nos llevaría así, no moriríamos, seríamos transformados, pero no moriríamos, ¿verdad? Sigamos, hermanos, adelante teniendo en mente ese día, cuando el Señor venga por nosotros o que el Señor nos llame. Amén. Recuerden, la muerte es victoria para nosotros. Amén. La muerte, en el día de la muerte, no dejamos de vivir, empezamos a vivir la eternidad al morir. Así que tenga en mente, así como Pablo, el día de Cristo. Dice el versículo 10 y el 11 de Filipenses 1. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Aquí está la palabra. ¿Para qué? El día de Cristo. Se está refiriendo a ese momento, a ese día. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Llenos de frutos de justicia, o sea, de obras buenas. De obras buenas que son por medio de Jesucristo, porque a través de Él es que ahora podemos hacer lo bueno. Antes no podíamos hacer lo bueno. Por medio de Jesucristo, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios, de nuestro Padre Celestial. Para que nuestro Padre Celestial se goce, hermanos, cuando ve a sus hijos, cuando ve a uno de ustedes, cuando ve hacer una buena obra. Estamos glorificando a Dios y nuestro Padre Celestial se goza. Así como ustedes se gozan con sus hijos, si sus hijos son buenas personas, ¿verdad? Y amables y respetuosas, se goza uno, ¿verdad? Como padre, así nuestro Padre Celestial se goza cuando nosotros hacemos estas cosas. Entonces, vemos ahí, hermanos, de que
tenemos que tener en mente el día de Cristo. Es la siguiente manera o forma de vencer las aflicciones. Las aflicciones se hacen más pequeñas cuando tenemos presente el día en que estaremos en la presencia de Cristo. Esto le ayudó a Pablo para vencer las aflicciones. En su mente estaba ese momento cuando estaría en la presencia de Cristo. Por eso él podía decir que todo lo estimaba como pérdida para ganar o por amor a Cristo. Ahí mismo en ese libro de Filipenses, en el capítulo 3 y versículos 7 al 8, vean lo que dice Filipenses 3, 7 al 8. Ahí búsquenlo en su Biblia, lea lo que dice la palabra de Dios. Pero cuantas cosas, dice, eran para mí, ¿qué? Ganancia. O sea, que los estimaba él, los tenía en gran valor. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Oh, hermanos, cuánto nos falta a nosotros llegar a este punto. ¿Cómo nos aferramos a las cosas materiales? El Señor nos provee con algo y no lo soltamos. No, esto es mío y no, nadie me lo toca. Pablo dice, todo lo estimo como pérdida, como basura. Para ganar a Cristo. O sea, para servirle a Cristo. Para seguir adelante expandiendo su reino. ¿Encontramos a un Pablo derrotado en la cárcel de Roma? No, de ninguna manera. Al contrario, él había descubierto el secreto de vencer las aflicciones. Amén. Usted también no quite sus ojos de Cristo. No seamos como Pedro. Cuando el Señor Jesucristo caminaba sobre el agua y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya también. Él también quería caminar sobre el agua y sí, caminó sobre el agua, pero cuando quitó los ojos del Señor Jesucristo y las puso en esas enormes olas, en ese viento que soplaba fuerte, empezó a hundirse. No quitemos nuestros ojos del Señor Jesucristo. Y no importa qué tan fuertes estén los vientos y qué tan altas las olas, no vamos a hundirnos. No vamos a hundirnos. No ponga su mirada en las grandes tormentas de la vida. Ponga su mirada en Jesucristo. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto quiero que vean. Versículo 2 dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, aleluya. La Biblia nos manda, la palabra de Dios nos manda a que continuemos, hermanos, por esta vida con los ojos puestos en Jesús. En Jesús. No en las aflicciones, no en las tormentas
de la vida, sino en Cristo Jesús. Quizás hay alguien aquí que está pensando o que está pasando por grandes problemas, yo no sé, o alguien que nos está escuchando y no sabe cómo dejar de deprimirse. Haga estas cosas que Pablo nos enseña a través de su ejemplo. Dios no quiere que sus hijos se depriman, que se preocupen. La clave está en conocer que Dios es soberano. Dios es soberano. Esto quiere decir que Dios puede hacer lo que Él quiera. Amén. Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiere, hermanos. Y cada cosa que Él permite que llegue a su vida es por su propio bien. ¿Es por mi bien? Quizás usted dice. Sí. Es por su bien. Es por su bien. Así como cuando nosotros disciplinábamos a nuestros hijos que estaban pequeñitos. Una vez que disciplinaba a mi hijo, mi hija, decía, ven, lo sentaba en mis rodillas, mis piernas y le decía, hijo o hija, esto lo hago por tu bien. Y sus ojitos me miraban diciendo, ¿es por mi bien? Sí, es por tu bien. Así Dios con nosotros, hermano. Lo que permite que venga a nuestras vidas es por nuestro propio bien. No nos quejemos, no nos amarguemos contra Dios, no se desanime. Dios le ama. Dios le ama. Dios está a su lado. Dios nunca lo va a dejar, porque usted es su hijo o hija de Él en el momento que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Tenga confianza, cobre ánimos, haga estas cosas que hizo Pablo en esa prisión para que pueda vencer cualquier aflicción que venga a su vida, cualquier problema. Las tormentas van a llegar, sí, pero así como llegan, téngalo por seguro que van a pasar. Aleluya. Cuide su corazón, nunca se enoje con Dios. Él es un Dios sabio, Él es un Dios amoroso. Siempre piense que Dios tiene un plan para su vida. Él está trabajando en usted. Quiere perfeccionarle para el día de Cristo, para cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Qué día tan glorioso va a ser para nosotros, hermanos. Como decía el hermano Enrique, cuando veamos su rostro. Amén. Le aseguro que no nos vamos a recordar de ninguna de las aflicciones que pasamos en esta vida cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que sigamos adelante. Amén. Sigamos adelante. Dios es bueno. Dios es bueno. Quizás hay alguien que nos esté escuchando y no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador. Y usted dice, pero yo conozco de Cristo, sí. Conoce de Cristo y sabe que Él es el Salvador del mundo, sí. Pero déjeme le hago una pregunta. ¿Lo conoce a Él personalmente? Y cuando digo personalmente, no es que lo ha visto con sus ojos o lo ha tocado. Cuando digo personalmente, ¿lo conoce como su Salvador? ¿Ya ha puesto toda su fe en Él y le ha pedido perdón por sus pecados para que salve su alma? Si no, usted no puede vencer las aflicciones. Usted va a seguir preocupándose toda la vida. Necesita el poder
de Dios en su vida. Necesita el Espíritu Santo en su vida. Amén. Te voy a pedir que cierres sus ojos, hermanos, y oren conmigo. Y si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, le voy a pedir y le gustaría conocerlo hoy como su Salvador personal, le voy a pedir que haga esta oración. Dígalo sinceramente de su corazón. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco, Señor, que he pecado y esos pecados me envían al infierno, pero también reconozco que tú moriste por esos pecados y te pido en este momento que salves mi alma, que perdones mis pecados y me des vida eterna. Si usted fue sincero o sincera con Él en este momento, el Señor Jesucristo le perdonó todos sus pecados y va a empezar a vivir una vida nueva, una vida de gozo, de amor y felicidad, y va a continuar adelante viviendo esta vida en Cristo. Dígale: gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, por la vida eterna que me has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.